Buenos días, esto es EGB Profesor. Esta es la primera clase de física en el caso de lo que es preparación. Yo soy su profesor Gustavo Salazar y esto es EGB Profesor. Estamos aquí para acompañarte en cada paso. Nuestro equipo sobre nosotros y hoy empezaremos con el tema de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es básicamente un segmento de recta que tiene dos cosas, una dirección y un módulo. En el caso del módulo se va a representar con lo que es el valor absoluto. En el caso de la dirección, tal como vemos acá, puede ser el ángulo. Siempre hay que tener en cuenta el punto de referencia. Puede tener esta dirección, esta dirección, esta dirección o la dirección cualquiera. Ahora, ¿qué es la resultante? Básicamente cuando nosotros nos referimos a la resultante, nos estamos refiriendo al cuando nosotros tenemos más de un vector. Básicamente es este vector. Y este vector es equivalente a este vector, que es el vector resultante. Básicamente es como fusionar varios vectores en uno solo. Por lo tanto, la resultante vale lo mismo que los vectores. Por eso se llama resultante. ¿Sí? Tenemos de varias maneras las resultantes. Puede ser en este caso de tres vectores o en este caso de dos vectores. ¿Sí? Y la resultante también tiene una magnitud o un módulo y una dirección. Siempre recordar que los vectores se representan con esta flechita. ¿Sí? Y el módulo se representa con el valor absoluto o en todo caso sin ningún símbolo. Muy bien, entonces, existen métodos para hallar la resultante entre uno o más vectores. En este caso es el método del paralelogramo. ¿A qué nos referimos con el paralelogramo? El paralelogramo nos dice que si nosotros tenemos dos vectores y tienen un ángulo común entre sí, el cual es alfa, nosotros podemos hallar la resultante mediante esta técnica. ¿Qué debemos hacer? Primero, tenemos el vector A, ¿sí? Este es el vector A. Y tenemos el vector B. Debemos trazar paralelas, de tal manera que se cree un paralelogramo, como en esta forma. En el caso de A, es esta es paralela a esta. Y en el caso de B, creamos otra paralela de B, que sería esta es paralela a esta. En todo caso, nosotros tenemos que crear la resultante. La resultante es desde el inicio, donde se han unido los vectores, hasta donde se juntan las dos paralelas, es decir, hasta acá. Y el ángulo ahora vale alfa. Y este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Sí? Ahora, es importante recalcar que en este método solo se puede dar cuando tenemos dos vectores. ¿Sí? Y nos va a dar esta fórmula, que quiere decir que la resultante, o el módulo de la resultante, es igual a a al cuadrado, a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno de los ángulos que forman los vectores entre sí. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estos dos vectores que están a 90 grados, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos crear lo que es una paralela. Entonces, creamos una paralela de A, que sería este caso, y una paralela de B, la cual sería este caso. Si nosotros tenemos estas dos paralelas, lo voy a señalar. A su paralela, B con su paralela. Tendríamos lo que es la ecuación. Vamos a usar esta ecuación. Entonces, si nosotros usamos la ecuación, nosotros sabemos que el ángulo que están formando, el ángulo entre A y B es de 90 grados. Y como sabemos, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, si el coseno de 90 vale 0, se anula todo esto.
quedándonos solamente que la resultante cuando de dos vectores, en el caso que tuvieran 90 grados, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Lo voy a poner en todo caso de esta manera, resaltado. Muy bien, entonces, si ya entendemos eso, vamos a pasar a hacer el ejercicio. El primer ejercicio es hallar la resultante de a más b, del vector a más el vector b, si la magnitud del vector a es 5, con un ángulo de 90 grados. Y el vector b tiene una magnitud de 12 y un ángulo de 37 grados. Muy bien. Acá tenemos los vectores, el vector a y el vector b, y el ángulo que están formando. ¿Cuál sería el ángulo que forman entre sí? Sería el ángulo de 53. Muy bien. Entonces, creamos una paralela. Paralela de a, paralela de b. Ahora nosotros vamos a crear la resultante. ¿Cuál sería la resultante? La resultante sería desde el inicio de los vectores que hemos iniciado hasta donde se juntan sus paralelas. Muy bien. Este sería nuestro vector resultante. Lo voy a poner como R. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Podemos usar la fórmula del paralelogramo, puesto que son dos vectores y cumplen con los requisitos. Entonces, primeramente, crearíamos que la resultante es igual a la raíz de a al cuadrado. ¿Cuál sería el módulo de a? En este caso sería 5. 5 al cuadrado. Más, recordemos, a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno de los ángulos que forman los vectores. Entonces, más b al cuadrado. En el caso de b al cuadrado sería 12. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos 12 al cuadrado más 2 por 12 por 5 por el coseno. El coseno lo voy a simbolizar con la letra C, por conveniencia. El coseno de 37. ¿Sí? Recordar que esta raíz completa. ¿Sí? Entonces tendríamos que la resultante es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 12 por 5 por el coseno de 37. Recordar que este es 5. ¿Sí? Y la resultante nos daría el valor de 15.53. 15.53. ¿Sí? Entonces, este es el primer ejercicio para hallar lo que es la resultante de dos vectores por el método de paralelo. Siguiente. Existe un método también para hallar la resultante. Este es un método analítico. Quiere decir que se necesita una regla para usarlo. Pero en este caso, como los exámenes van a ser de manera virtual, nosotros vamos a usar este método solamente para saber la dirección de la resultante. La teoría es la siguiente. Si nosotros tenemos un vector A, un vector B y un vector C, nosotros debemos colocarlos uno seguido de otro. Es decir, primero colocamos A, luego colocamos B, y luego colocamos C. ¿Sí? La condición que tiene que cumplir es que tiene que ir uno tras otro. Como vemos acá, está A, está detrás de B y luego sigue C. Si unimos donde nosotros iniciamos
donde nosotros y el punto donde nosotros terminamos tendremos la resultante. Otra cosa, existen casos cuando nosotros tenemos resultantes de esta manera. Es decir, acá está A, seguidamente ponemos a B, y seguidamente ponemos a C. Si nosotros seguimos estos vectores, empezamos por A, luego B y luego C, ¡pum! ¿Qué nos va a dar? Que la resultante vale 0, porque ha terminado donde ha iniciado. Por lo tanto, la resultante vale 0. Recordar, no se puede cambiar la dirección del vector. Tiene que estar tal cual está. Si se dan cuenta, este B tiene la misma dirección que el mismo B. Al igual que C y al igual que A. ¿Sí? Ahora, existen propiedades con dos vectores. En el caso de estas propiedades vamos a tener de este tipo. Tenemos propiedades. Solamente se cumple cuando dos vectores son iguales, es decir, el vector A y el vector B son iguales. Exacto. ¿Correcto? Si en el caso nosotros tenemos el vector X con el vector X, la resultante sería X raíz de 2, es decir, el módulo de X por la raíz de 2. En el caso de que el ángulo fuera 60 grados y también se cumple que los vectores tienen el mismo valor de la magnitud, tendríamos que básicamente la resultante sería el módulo de X por la raíz de 3, o para no complicarnos, el valor que está acá por la raíz de X. En este caso, el valor que está acá o acá por la raíz de 2. Si el ángulo es de 120 entre esos dos vectores y son el mismo vector X y vector X, recordar que la resultante sería X, es decir, lo que está acá o lo que está acá. Y eso sería el caso del método del polígono. Es un método analítico. Ahora, sigamos con los ejercicios. En el caso de los ejercicios, acá, ¿qué vemos? Calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Tenemos más de dos vectores, por lo que no podemos usar el método del paralelogramo. Pero nosotros podemos usar el método del polígono. ¿Sí? Recordamos, el método del polígono es básicamente este. ¿Sí? Un vector tras otro. Entonces, y recordar que cuando inicia y termina varios vectores en el mismo lugar, la resultante es 0. Entonces, nos dice, calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Empezamos acá. Seguimos este camino de vectores. Aquí llegamos a la conclusión, que terminó donde inició, por lo tanto, su resultante es 0. La resultante de aquí es igual a 0. Por lo tanto, solamente nos quedaría estos tres vectores, los vectores de acá abajo. Este. Por lo tanto, si tenemos esto, seguimos el camino de los vectores que quedan y este sería la resultante. Donde inicia el vector y donde termina el último. Esta es la resultante. Por lo tanto, la resultante vale 4. Siguiente. Calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. En este caso, al igual que el ejercicio anterior, hacemos lo mismo. Seguimos este camino de vector. Ya, acá tenemos la resultante. Esta es la resultante de este camino de vectores. Siguiente camino de vectores. Vemos que es el mismo. Por lo tanto, la resultante es sí. Tercer ejercicio. A partir del siguiente grupo de vectores, calcular 1/3 de A menos B menos 2C más D. Acá hay que tener en cuenta dos cosas.
Un vector puede tener signo positivo o negativo, tal como los ejes X y Y. Tenemos los ejes X y el eje Y. Cuando se va a la derecha, establecemos que es positivo. Cuando se va hacia arriba en Y, es positivo. Si se va a la derecha, decimos que es negativo. Y si se va hacia abajo, decimos que es negativo por convención de signos. Entonces, multiplicaríamos tal como multiplicaríamos sus magnitudes de cada vector, ¿sí? Entonces sería 1/3 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 12. ¿Qué dirección está? Positiva. ¿Por qué? Porque se va hacia la derecha. Entonces sería 12 de 3, 4. Menos el vector B. El vector B, ¿qué dirección tiene? Hacia la derecha. Por lo tanto es positivo. ¿Cuál es su magnitud? 3. Menos 2 por el vector C. El vector C, cuidado, tiene otra dirección hacia la izquierda, entonces negativo, y su magnitud es 4. Entonces podríamos poner acá menos 4. Menos 2 por menos 4. Más el último vector. El último vector va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Su magnitud es 2, por lo tanto sería 2. Y de toda esta operación tenemos que el resultado vale 11. Muy bien, siguiendo con el siguiente ejercicio. Determina el vector resultante. Seguimos el camino de vectores A, B, C. Resultante 0, por lo tanto se anula. ¿Qué nos quedaría? El otro camino de vectores, que sería EF. ¿La resultante cuál sería? La resultante sería G, porque inicia acá y termina acá. ¿Sí? Ahora, siguiente ejercicio. Métodos para hallar la resultante mediante la descomposición. En el caso de los métodos para hallar la resultante mediante la descomposición, tenemos este caso, donde básicamente tenemos lo que es un vector, que es el vector A, con su magnitud, que es 3 unidades, y su dirección, que es 60 grados. ¿Sí? Cuando nosotros descomponemos un vector, descomponemos respecto a ejes. En el caso del eje X y el eje Y. ¿Sí? Acá están nuestros dos vectores, nuestros dos ejes de referencia. Si nosotros queremos representar al vector A, lo representaríamos de esta manera, con la magnitud 3 y el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Cuando descomponemos, debemos descomponer en Y y en X. ¿Sí? Por lo tanto tendríamos esta símbolo, pero lo vamos a rehacer para que se pueda entender. Entonces, nosotros tenemos este vector A, ¿sí? Queremos descomponerlo respecto al eje X. Entonces, recordemos que un vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces, si nosotros tenemos este vector A y lo vamos a descomponer en X, nos pegamos a X de esta manera, siguiendo la flecha azul. ¿Sí? Y cuando nosotros nos pegamos al ángulo que estamos usando o nos estamos acercando, lo vamos a llamar coseno. ¿Sí? Entonces, si nosotros descomponemos en X, sería la magnitud de A, que sería 3 U seguido de la dirección por el coseno del ángulo al cual nos estamos acercando, que sería 60 grados. En el caso de Y, sería de manera contraria. Nos estamos alejando del ángulo, nos estamos yendo para acá, tal como en la flecha roja. Por lo tanto, sería seno.
Entonces tendríamos primero la magnitud 3u por el seno del ángulo al cual nos estamos alejando, el cual sería 60 grados. Si nosotros queremos volver a unir estos dos vectores que hemos descompuesto en el a que teníamos inicialmente, lo que podemos hacer es usar esta forma. La resultante sería igual a la raíz de x al cuadrado, todo esto al cuadrado, más y al cuadrado. Y si nosotros queremos hallar la dirección, el alfa sería igual a la tangente inversa de y sobre x. ¿Sí? Seguimos con un ejercicio. Siguiendo con el ejercicio del método de descomposición, recordar que este método sirve para dos vectores o más de dos vectores, pueden ser 4, 5, 6, pero tenemos que tener en cuenta los signos. Ahora, veamos este ejercicio, el cual nos pide hallar la resultante. Tenemos cuatro vectores, F1, F2, F3 y F4, cada uno con sus magnitudes, 5 newtons, 6 newtons, 8 newtons, 3 newtons y sus direcciones. Entonces vamos a crear esta tabla, una tabla X y la descomposición en Y, con las fuerzas que tenemos, que es F1, F2, F3 y F4, ¿sí? Entonces empezaremos primeramente con F1. ¿Cuáles son los signos? Positivo a la derecha y positivo arriba. Muy bien. F1 se está yendo hacia la derecha, por lo tanto es positivo. En este caso, que tenemos el vector F1 existe en el eje Y, no, por lo tanto lo ponemos como 0. Pero sí existe en el eje X. ¿Por qué digo que no existe en el eje Y? Porque no tiene ninguna inclinación hacia este eje. No hay ningún ángulo hacia ese eje. ¿Correcto? Entonces, pondríamos magnitud de F1, 8. El ángulo es 0 grados. Y como sabemos que el coseno de 0 es 1, simplemente ponemos 8. ¿Sí? Siguiente descomposición. Con F2. F2 vale 6 newtons. Si nosotros queremos llevarlo hacia el eje X, tendríamos que hacer esto, ¿correcto? Es decir, nos acercamos al ángulo, por lo tanto, sería magnitud de F2, 6, por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 40 grados, coseno de 40. Y en Y sería todo lo contrario. Sería la magnitud, que sería 6, y el seno del ángulo al cual nos estamos alejando. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir con el vector F3. En el caso del vector F3, vale 3 newtons y estamos usando este ángulo. Ojo. Entonces, recordar que acá tenemos los signos positivos. F2 también es positivo y también es positivo en Y. ¿Sí? En el caso de F3, básicamente lo que estamos viendo es que si nosotros descomponemos en los ejes X y Y, nos van a dar negativos. ¿Por qué? De esta manera. Si nosotros queremos descomponer en el eje X, haríamos esto. ¿Y para dónde está apuntando? Para la izquierda. Por lo tanto, sería negativo. Entonces, pondríamos que básicamente menos magnitud del vector F3, que sería 3, por nos estamos acercando con el coseno, con el ángulo, nos estamos acercando con el ángulo. Por tanto, sería menos 3 coseno de 30. Y en el caso de Y, nos iríamos para este lado. Y si nos vamos para este lado, si nos damos cuenta, también sería negativo,
qué? Porque si el vector está acá y lo vamos a descomponer en el eje Y, estaría apuntando para abajo, por lo tanto es negativo. Entonces, en el caso de F13, descomposición en Y sería menos la magnitud por el... perdón, sería menos 3 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Sería la magnitud y la dirección. Menos 3 seno de 30. Ahora, en el caso de F4, tendríamos lo que es solamente en Y. ¿Por qué? Porque no existe un ángulo que tenga en X o que haga referencia al eje X. Por lo cual, en el caso del eje X sería 0 y en el caso del eje Y sería de 5. Ahora, nosotros debemos sumar todos estos, debemos sumar X y debemos sumar Y para aplicar la fórmula de lo que es la descomposición. Recordemos que la fórmula es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Significa raíz de todos los que estén en el eje x al cuadrado más todos los que estén en el eje y al cuadrado. Por ahorro de tiempo, acá ya lo tengo resuelto. Por lo tanto, la resultante sería igual a todos los que están en x al cuadrado. Todos los que están en x. Tenemos acá a lo que es 8, lo cual está acá, más 6 coseno de 40, más 6 coseno de 40, más 3 coseno de 30, más 3 coseno de 30. Disculpa, acá me olvidé de cambiar el símbolo. Acá es menos 3 coseno de 30. ¿Sí? Y todo esto al cuadrado. Cuando nosotros vamos a elevar todo esto al cuadrado, vamos a tener un número, ¿sí? Y después tendremos que sumarlo con más 6 seno de 40 menos 3 seno de 30 más 5. Todo esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado y tendremos nuestro y al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado sale el resultado de 12,41. Lo pueden corroborar ustedes mismos. ¿Sí? Siguiendo con el siguiente tema entonces. Siguiendo con el tema de análisis dimensional, vamos a tener lo que son magnitudes y dimensiones. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Lo más importante que uno debe aprenderse son las dimensiones, es decir, L, M, T, I, todos sus símbolos, ¿sí? Sus dimensiones, perdón. Todas sus dimensiones de las magnitudes se deben aprender. Ahora, tenemos esta tabla, que es básicamente la tabla de unidades. Tenemos unidades de dos tipos, las fundamentales y las derivadas. Estas, las cuales estamos viendo en pantalla, son las fundamentales, ¿sí? Vamos a ponerle con una F, fundamentales. En este caso son las derivadas. ¿Por qué derivadas? Porque básicamente nacen a partir de esta tabla. De estas magnitudes se va a crear esta tabla. Y que hay que aprendernos las dimensiones, puesto que todos los ejercicios van a estar basados en esto. ¿Sí? Debemos aprendernos tanto de potencia, volumen, presión, calor, frecuencia. Ahora, vemos que tienen dimensiones de LT-2, T-2, T-1, T-3. Recordar que T-1 es la inversa de T, es decir, es 1 sobre T. ¿Sí? Y en el caso de que fuera T a la menos 5, es la inversa de 1, es la inversa de T a la quinta, es decir, 1 sobre T a la quinta. Correcto. También recordar que T al cuadrado elevado al cuadrado es 4. Y T, tenemos aquí un ejemplo de T elevado a la menos 2 elevado al cuadrado. Si nosotros invertimos sería 1 sobre T cuadrado.
al cuadrado se multiplica cuadrado acá y el cuadrado acá. Cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de t al cuadrado es 4. Si nosotros subimos esto, subimos t a la cuarta, nos quedaría t a la menos 4. O de una forma mucho mejor, simplemente multiplicamos menos 2 por 2. ¿Y cuánto es? Menos 4. ¿Correcto? Ahora, vamos a seguir con lo que son los ejercicios. En este caso tenemos este ejercicio que es determina la fórmula dimensional de x. ¿Qué debemos hacer en este caso? Primero nos van a dar las magnitudes, que es velocidad y frecuencia. Nos van a dar todo lo que son las variables. Nos pide x, por lo tanto nosotros debemos despejar x. Entonces acá sería que a al cuadrado es igual a b sobre x. Recordar que la raíz cuadrada pasa como un exponente. Entonces, si nosotros despejamos x, quedaría que x es igual a b sobre a al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Debemos reemplazar. Nos dice que b es igual a velocidad. Si b es igual a velocidad, buscamos acá velocidad. ¿Qué nos interesa? Las dimensiones, lt a la menos 1. Entonces ponemos lt elevado a menos 1. Solo la t, ojo, solo la t, la l no está elevada. En la parte de abajo tendríamos frecuencia. Y acá tenemos frecuencia angular, frecuencia angular, frecuencia angular, que es t a la menos 1. Entonces tendríamos t a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos que arriba lt menos 1 y abajo tendríamos menos 1 por 2 es menos 2. Tendríamos acá t menos 2. Está como símbolo negativo. Debemos subirlo. Cuando lo subimos se va a cambiar el signo. Por lo tanto va a quedar con lt a la menos 1 por t. Este t menos 2 que teníamos acá se vuelve positivo. Por lo tanto sería t al cuadrado. Si nosotros simplificamos esto tendríamos l. Ahora, ¿cuánto es t menos 1 por t menos 2? ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente nosotros debemos sumar los exponentes. Menos 2, perdón, menos 1 más 2 es 1. Por lo tanto la respuesta sería lt. Y esta es la respuesta a nuestro problema. O las magnitudes de x. ¿Sí? Esto es para el primer ejercicio. Ahora se preguntarán, profe, ¿qué hubiera pasado si es que hubiera tenido números? Digamos, si hubiera tenido un b por un 3 sobre un x por 10. ¿Qué hubiéramos hecho? Fácil. Este 3 y este 10 se vuelven 1. Es decir, todo número que veamos en cualquiera de este tipo de problemas se van a volver 1. Los números son igual a 1. Esto lo veremos en un caso muy pronto. Ahora, segundo ejercicio, determina la fórmula dimensional de x. Nos da la velocidad y la aceleración. ¿Qué debemos hacer? Tal como dije la vez pasada, tenemos que despejar x. Entonces, x sería igual a b al cuadrado, porque este raíz pasa como exponente. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tendríamos c. Si nosotros despejamos x, quedaría que x es igual a v al cuadrado, disculpen,
v al cuadrado sobre c. Muy bien, seguimos. Entonces, esta ecuación sería igual a lo que es lt menos 2, porque es velocidad, y velocidad es l por t a la menos 1. Entonces tendríamos lo que es... disculpe, en esta parte lo voy a hacer más grande la letra. Entonces, recordar que nosotros tenemos velocidad al cuadrado. La dimensión de la velocidad es lt a la menos 1. Lt elevado a menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Sobre la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración básicamente vale lt menos 2. Entonces tendremos lt menos 1 al cuadrado sobre lt menos 2. Muy bien, distribuimos el cuadrado, quedaría l cuadrado por t a la menos 1 al cuadrado, t a la menos 1 al cuadrado es menos 1 por 2, menos 2, t a la menos 2, sobre lt a la menos 2. Podemos simplificar l, nos quedaría solamente l arriba. Si nosotros subimos la t, nos quedaría que es t a la menos 2 sube como positivo, con menos 2 se eliminaría, así que solamente quedaría l. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Porque si en caso tienen dudas, básicamente, si es que nosotros subimos este t menos 2, sería t menos 2 por el t que va a subir, que cambiaría de signo por t cuadrado. Menos 2 más 2 se elimina. ¿Sí? No puede ser 0 porque si no diríamos que no tiene dimensiones. Así la respuesta es L. Siguiendo con el último problema, es básicamente este. Determina la dimensión de S en la siguiente expresión. Tenemos esto. Hay que recordar que si nosotros tenemos este valor y este valor, con este valor, ¿qué nos dice? Que las dimensiones tienen que ser la misma. Nosotros sumamos, por ejemplo, cuando tenemos dimensiones de longitud, 1 metro más 2 metros nos van a dar 3 metros. Tiene que estar en las mismas dimensiones o unidades también, ¿sí? Metros, metros, metros. Si no, no se podrían ni multiplicar ni restar. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que son sumas o restas, vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, las magnitudes de S o las dimensiones de S van a ser las mismas dimensiones que esta expresión y las mismas dimensiones que esta expresión. Nos vamos a dar cuenta aquí. E vale energía, A aceleración, H altura y M masa. ¿Sí? Lo que debemos hacer aquí básicamente es, si nosotros podemos igualar, tal como dije, igualamos las expresiones. ¿Por qué? Porque tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, igualamos para tener las mismas dimensiones. Ahora, la dimensión de 2AH es la misma dimensión que 2E sobre M. Por lo tanto, podemos eliminar una, puesto que solo nos interesa la dimensión de S. Por eso solamente queda 2 por A por H. A es aceleración, ¿sí? Raíz de 2. ¿Cuánto vale la aceleración en dimensiones? Nt menos 2. Lt menos 2 por. Seguimos lo que es la altura. ¿Cuánto vale la altura? La altura se expresa en metros en el sistema que estamos actualmente. Entonces es L.
¿sí? Si fuera en pies o pulgadas también sería, ¿sí? Ahora, tenemos 2 por L por T a la menos 2 por L. Tendríamos que sería la raíz de 2 por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Qué hemos dicho de los números? Los números valen 1, así que este 2 se vuelve 1. Y solo nos quedaría la raíz de L cuadrado por T menos 2. ¿Cuál es la raíz de L cuadrado? Se elimina con su exponente. Entonces, solo nos quedaría L. En el caso de la raíz de T a la menos 2, si es que no se dan cuenta, podemos hacer esto. Sabemos que T a la menos 2 es este inverso, que es 1 sobre T cuadrado. Si nosotros queremos sacar la raíz de 1 es 1, y la raíz de T cuadrado, puesto que la raíz se distribuye acá y acá, sería 1 sobre T. Y esto, si lo subimos, sabemos que vale T a la menos 1. Por lo tanto, la respuesta sería T a la menos 1. Le ponemos aquí LT a la menos 1. Esta es nuestra respuesta, tal como dice acá. LT a la menos 1. ¿Sí? Entonces, esto sería todo a lo que refiere con los temas de vectores y análisis dimensional. Muchas gracias por su preferencia. Cualquier duda me la pueden hacer saber en clase. Muchas gracias.